Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho, hoy miércoles santo, hablando de temas de su interés. Recuerde que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del 310-22-23-051 o si quiere que su llamada sea escuchada por nuestro abogado invitado puede hacerlo a través del 648-4820. También recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del chat que hemos habilitado en Facebook Live. Para ingresar, ¿cómo hace? Ingresa a Facebook, al perfil del Canal TRO y allí nos encuentra en vivo y en directo a esta hora. Allí hay un chat que hemos habilitado para que usted escriba no solamente sus inquietudes, sino también desde donde nos reporta sintonía. A esta hora de la tarde saludamos al abogado Jorge Núñez, que nos acompaña para hablar de un tema que nos atañe a todos, el espacio público. No solamente en Bucaramanga, en Santander, no, en todo Colombia, pero ¿cómo se regula? ¿Cuándo poder colocar una denuncia de invasión de este espacio público? ¿Quiénes son los que más se quejan? Pues esto lo estaremos hablando en el transcurso de este programa. Abogado, bienvenido y feliz tarde. Muchas gracias, Paola, gracias por la invitación. Bueno, abogado, ya entramos en materia. El tema de espacio público, normalmente decimos, no, es que esto sucede en Bucaramanga, esto sucede en Cúcuta, no, esto sucede en los patios. ¿Hay un tema de manera general que todos los municipios deban regirse o la invasión de espacio público es una sola o cada municipio lo regula de su manera? Como tal, la invasión del espacio público es una sola. El espacio público es un derecho fundamental. El disfrute de ese espacio público en ciertas condiciones, de una manera general, se puede decir que todo ciudadano tiene derecho a que se disfrutar ese espacio público. Y ante esas perturbaciones existen ciertas medidas ante las autoridades o acciones judiciales para recuperar ese goce del espacio público de una manera correcta. Pero si usted, amable televidente, acabó de llegar y todavía no tiene claro qué es el espacio público, en Actúa en Derecho se lo contamos. Todos los lugares de propiedad de la ciudad o del Estado que pueda disfrutar toda la ciudadanía constituyen lo que conocemos como espacio público. Los parques, los andenes, las ciclorrutas, las calles y los puentes son algunos de los ejemplos. Sin embargo, también lo son el mobiliario, los semáforos, los túneles y algunos bienes de interés cultural y patrimonial. Desde hace varias décadas, la ocupación del espacio público se ha convertido en un problema para las administraciones de las ciudades. Todas han intentado resolver el fenómeno con diferentes estrategias, pero el problema sigue creciendo. Andenes, esquinas, parques y plazoletas y hasta vías han sido invadidas con ventas informales o por locales que extienden sus límites y traen consigo actos de violencia. Bueno, teniendo claro ya este concepto, ya sabiendo nuestros televidentes y teniendo claro de qué estamos hablando, entramos en materia, abogado. Sí, porque señor. Patricia Acuña se ha dado la tarea de buscar un caso de invasión de espacio público que ha sido denunciado a través de Actúa en Derecho. Recuerde que nuestra intención es que usted pueda actuar en sus derechos, que si usted siente que están siendo vulnerados, pues de alguna manera nosotros queremos hacerle ese acompañamiento para que usted no se quede callado, para que usted pueda hacer sus respectivas denuncias, usted pueda hacer valer sus derechos. Patricia Acuña a esta hora de la tarde encontró uno de esos tantos casos de invasión de espacio público. Patricia, ¿con qué te encontraste? Buena tarde, Paola, abogado, televidentes. La invasión del espacio público es una de las situaciones más preocupantes del país y del área metropolitana de Bucaramanga. Precisamente desde Piedecuesta nos llega el siguiente caso de un comerciante afectado por esta problemática.
Manuel, como llamaremos a nuestro denunciante, quien pidió que ocultáramos su identidad por seguridad, cuenta la problemática por la invasión del espacio público frente a su negocio. La cuestión de la indigencia, el consumo de alucinógenos, hurtos, eso nos ha venido afectando muchísimo a todos los comerciantes como tal del sector céntrico de Piedecuesta. Hay comerciantes que se han visto amenazados de muerte por estos personajes que tienen invadido el sector de droga. Como él lo manifiesta, la inseguridad ha disminuido notablemente sus ventas y, por supuesto, la economía de su hogar. Las ventas se nos han disminuido en un 60%. Y claro, se han visto raponazos, han intentado abrir almacenes, han forzado candados. Entonces el cliente como tal ya le da miedo venir al sector, pues por el ambiente que se ve. Sobre la situación y las acciones de la administración, hablamos con Jairo Correa, secretario de Interior, y esto fue lo que nos dijo. Ya la alcaldía va a instalar un sistema o frente de seguridad donde está integrado por los mismos comerciantes. El problema es el poco pie de fuerza que se tiene en el municipio de Piedecuesta. Manuel nos envía este video que circula por redes y evidencia la problemática del sector que tanto le preocupa. Abogados, ¿qué podemos hacer jurídicamente para solucionar esto? Pues bien, abogado, trasladamos a usted la consulta de este televidente. Bueno, abogado, como le hablábamos inicialmente, este tema de la invasión del espacio público, los comerciantes normalmente pagan cámara de comercio, pagan impuestos para poder funcionar de manera pues adecuada, pero si frente a sus negocios vemos esta clase de situaciones que nos exponía Patricia en el caso que tenemos, ¿qué puede hacer un comerciante? ¿Qué puede hacer una persona, no solamente un comerciante, las personas del común que ven invadido el espacio público de esta manera? ¿Qué decirle a las autoridades o ante quién hacer el reclamo? Claro, Paola, en primera medida, quienes tienen que entrar a regular todos los aspectos de la invasión del espacio público son las autoridades. Así está estipulado desde la Constitución y las normas. Cuando las medidas que adopta la institución, la entidad, el municipio, no son suficientes, se habilita como tal la posibilidad de acudir ante un juez constitucional, un juez de acción popular, el cual va a entrar a determinar ya el juez las medidas necesarias para restaurar o llevar atrás todas estas afectaciones al espacio público. Observo yo que no solo, en el caso no solo es la invasión al espacio público, sino también toca un aspecto de un derecho colectivo como es el de la seguridad. Entonces, cuando las afectaciones afectan a todo un colectivo, como en el presente caso, se puede acudir a una acción popular mediante el cual el juez va a tomar las decisiones en coordinación con las mismas autoridades. Abogado, decía el director de Espacio Público en la nota que iban a activar un frente de seguridad. ¿Ya no existen estos frentes de seguridad? ¿Ya no las autoridades no habían anunciado hace tiempo atrás frentes de seguridad? Sí, en muchos casos los frentes de seguridad ya existen en el sector. Se inicia tomándose por las autoridades ciertas medidas, pero en algunos aspectos esas medidas son insuficientes y es cuando el ciudadano puede entonces acudir ante un juez para que en verdad se realicen las medidas adecuadas, pertinentes y que pongan fin a ese flagelo. Bueno, yo, una persona del común, ¿puede ir ante un juez y hacer toda esta diligencia o es necesario que yo vaya acompañado de un profesional del derecho? De cierta manera, lo recomendable es ir acompañado por un profesional del derecho porque va a explicar, va a estar representando los intereses de la mejor manera y buscando que las opciones y las medidas que se planteen y se determinen en esa acción popular sean las adecuadas. Pero no es requisito para acceder a las acciones populares que se deba acudir mediante apoderado judicial o abogado. Bueno, abogado, a esta hora de la tarde nos escriben a través del WhatsApp 310-2223-051. Allí nos llegan los mensajes de nuestros televidentes que hasta ahora se comunican con nosotros y quieren consultarnos respecto a este tema de invasión público. Y dice: he denunciado una invasión al espacio público de una persona que vive en una esquina y construyó sobre el antejardín.
casi encima del andén y citaron al infractor hace unos años. No sé si le aplicaron alguna sanción. Lo difícil es que el infractor continúa realizando modificaciones, apropiándose del entorno. ¿Y a qué entidad podré yo acudir? ¿A qué entidad puede acudir nuestro televidente, abogado? Como tal, en este caso debe acudir a la alcaldía municipal, al municipio. La alcaldía municipal, de acuerdo a su organización administrativa, tendrán la entidad encargada o la parte encargada de todo este aspecto. Si las medidas que se tomen, como lo decía en el caso anterior, si las medidas que se tomen no son suficientes y no se logra que el espacio público cese esa vulneración o esa amenaza, lo pertinente o lo adecuado es acudir a las acciones populares para que sea un juez constitucional el que determine las medidas adecuadas. Bueno, a esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Con Julián. ¿Desde dónde nos llama, Julián? Del barrio La Cumbre. Bueno, cuéntenos cuál es su caso. La invasión de espacio público aquí en La Cumbre. También eso sucede, el tema que ustedes acaban de tratar, eso de que no hay andenes en unas partes, definitivamente no hay andén. Si aquí en la carrera primera, por ejemplo, hay un espacio largo donde definitivamente no hay nada de andén. Y en otras partes construyeron las escaleras en lo que era andén. Y así sucesivamente, muchas calles y carreras de La Cumbre están así, en esas reformas que hacen. Y lo otro es el que los carros estacionan sobre los andenes. Algunos son tan descarados que se paran en las cebras donde es el paso para el peatón. Si uno les dice algo, eso les sale uno ganándose un problema, discutiendo con los conductores, lo vuelven tomadera de pelo o algunos se ponen muy bravos. Las motos, eso cuando no hay más por donde ven un espacio en el andén, se montan por los andenes. Sí, bueno, abogado, ¿qué pueden hacer estas personas? Nos decía nuestro televidente desde el barrio La Cumbre. Yo creo que sectores, digamos, populares que tienen mucho fluido de comercio, sobre todo, es donde más se ve la invasión de este espacio público. La Cumbre, por ejemplo, como lo decía nuestro televidente. Pero, ¿qué puede hacer nuestro televidente en este momento? Claro, ahí, de acuerdo al caso que nos expone el televidente, se observa una ausencia de autoridad en distintos frentes, una ausencia de autoridad de tránsito, una ausencia de autoridad que regule todo lo que tiene que ver con la invasión al espacio público. Por lo tanto, este televidente debe agotar el prerequisito para poder acudir a la acción popular, que es primero solicitarle a la entidad, al municipio, solicitarle como tal a través, puede ser de un derecho de petición, ya sea escrito o verbal, planteando todas las afectaciones, documentar todas las pruebas necesarias de estas afectaciones, sí, que es uno de los aspectos más importantes, poder documentar cómo se afecta el espacio público y posterior a que si las medidas por la administración no son unas medidas eficientes y eficaces que en verdad restituyan a un adecuado goce del espacio público, acudir ante el juez constitucional de la acción popular. Bueno, abogado, pero digamos, el hecho de que en una calle no haya andén, ¿esto hace parte de esas solicitudes que yo puedo hacer? Claro que sí. Como tal, es en extensión la falta de andén, el disfrute del espacio público, pero como tal ya se implementaría esa petición de una manera distinta para poder, ya no como la afectación de la invasión, sí, sino como un goce adecuado de ese espacio público, que el mobiliario como tal esté en adecuadas condiciones para su disfrute. Continúan nuestros televidentes escribiéndonos. Los invitamos a que nos escriban a través del 310-22-23-051 a WhatsApp, mensaje de audio o mensaje de video. Recuerde que aquí nosotros, a este número, al 310-22-23-051, nosotros no recibimos llamadas, porque las únicas llamadas que recibimos es a través del 648-4820. Invitamos a nuestros televidentes también para que nos vean a través de Facebook Live. Ingresan a Facebook, al perfil de Canal TRO, y allí podemos ver en vivo y en directo
Actúe en Derecho. Allí hemos habilitado un chat donde usted podrá escribirnos todas las inquietudes que tenga respecto al tema del día. Y también recuerde que pueden reportarnos desde donde nos ven, nos pueden reportar sintonía simplemente. Le invitamos a que nos envíen sus videos, sus audios a través de WhatsApp, como el siguiente video que nos llega hablando justamente de invasión de espacio público. Sobre la carrera 41, la carrera 40, mejor dicho, desde la carrera 41 hasta la carrera 33, es imposible los residentes de acá poder transitar porque ellos hacen los trancones de Padre Señor mío. Bueno, aquí ya me entra una duda, abogado, y es que estamos viendo carros. O sea, ¿esto le compete solamente a tránsito? ¿Esto también hace parte de la invasión al espacio público? Espacio público es el goce y disfrute de los bienes del colectivo. Entonces, no solo los andenes, las plazas, sino también las vías y la ocupación indebida de esas vías por parte de automotores parqueados indebidamente, pues hace parte de una afectación al espacio público. Lo que pasa es que en muchos aspectos, de acuerdo al organigrama de las entidades del municipio, existen entidades descentralizadas, como por ejemplo en Bucaramanga, que existe la entidad descentralizada de la Dirección de Tránsito, Florida Blanca, la Dirección de Tránsito, pero en otros municipios no existe esa entidad, sino hace parte propia del organigrama o la organización administrativa de la entidad. En el presente caso, debe acudir a la Dirección de Tránsito y que las medidas no sean transitorias, que no sea que llegan los alférez o la policía de tránsito y corra los vehículos, lo desocupe, sino que en verdad sean unas medidas que permanezcan y, si de no ser así, adoptar y tomar las pruebas para poder acudir ante el juez constitucional de la Acción Popular. A ustedes televidentes, gracias por enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, y los invitamos, así como nuestra televidente nos envió este video y nos hizo su queja, nos envió su queja, pues para que ustedes también lo hagan, si tienen alguna queja, si quieren alguna pregunta. Hoy es nuestro tema del día, pero cualquier día de la semana usted nos puede enviar. No importa que el tema haya pasado, nosotros retomaremos nuevamente. Si ustedes nos solicitan los temas, volvemos otra vez a tratar temas desde un punto de vista diferente. La idea es que usted no se siente solo. La idea y la razón de ser de este programa es que usted sea el protagonista, que usted sea la persona que pueda resolver todas esas dudas, esas inquietudes, porque la razón de ser de este programa es que usted se sienta jurídicamente acompañado. Recuerde, nosotros simplemente damos una asesoría, no resolvemos los casos como tal. Para esto, pues usted necesitará, si es el caso, de un profesional del derecho. Pues continuamos con las preguntas, abogado. Nos siguen consultando comerciantes acerca de... Ellos hacen una llamada a la Secretaría de Espacio Público para solicitar que esos vehículos con mercancías que están vendiendo frente a sus locales comerciales sean evacuados de la vía como tal. Pero lo que ellos reciben son visitas de la Secretaría de Espacio Público o de Secretaría del Interior en los locales comerciales solicitando los papeles. Y lo que ellos dicen es, nosotros aquí, pues claro, nos tienen que pedir los documentos y los entregamos, y los que los tenemos en regla bien los presentamos, pero lo que nosotros estamos solicitando no es que nos pidan papeles, no es que vengan y miren quién es legal y quién es no. Lo que estamos pidiendo es que los que están invadiendo el espacio público, por favor lo retiren de ahí, porque nosotros estamos pagando impuestos. Claro, pues... ¿Está mal, o la pregunta en realidad, está mal solicitada esa visita? Sí, como tal, como les explicaba, las acciones populares y las peticiones las pueden hacer las personas sin necesidad de un abogado. Pero en estos casos lo que veo es que está mal direccionada la petición. Inclusive, lo que se debe hacer es documentar todas las pruebas, tomar todas las pruebas del caso que está sucediendo, para que ya puntualmente hacer las solicitudes a las autoridades y que las autoridades adopten medidas permanentes, no que lleguen, desocupen y al otro día lo mismo y lo mismo, sino adopten las medidas permanentes. Y una de las formas de probar es, por ejemplo, grabar cómo mientras que llega la autoridad se desocupa como tal esa invasión del espacio público, pero al otro día está igual. ¿Para qué? Para que ya la autoridad tenga la obligación de tomar medidas permanentes y adecuadas. Eso es lo que sucede en la mayoría de casos. Bueno, doctor, vamos a hacer un 1, 2, 3 para nuestros televidentes, ellos que están ahí fieles con nosotros en los diferentes rincones de Colombia, de Santander, del Gran Santander.
pues vamos a darles unos tips así corticos como usted nos acaba de decir. Lo primero que usted tiene que hacer si quiere denunciar la invasión de espacio público es realizar un video. Sí. ¿O fotografías también sirven o solo video, abogado? Video, fotografías, cualquier medio de prueba. Listo. Ya puede ser video, fotografía, testimonios. Primero, agarre usted su papel y lápiz y apunte. Hace un video, toma las fotografías correspondientes o los testimonios de lo que está ocurriendo. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Después de eso, colocar en conocimiento con esas pruebas, poner en conocimiento con esas pruebas a la autoridad, ya sea a la alcaldía municipal, a la dirección de tránsito, entre otras, solicitándole que se adecúen o se tomen las medidas necesarias para hacer cesar esa invasión, hacer cesar esa afectación. En una carta normal. En una carta normal. Una cartica, yo, fulano de tal, con número de cédula tal, hago la solicitud para que la alcaldía, para que el espacio público, para que su despacho realice esta diligencia. ¿Qué sigue? Luego va a hacer como tal el ciudadano una verificación de esas medidas. Va a verificar si las medidas han sido pertinentes y si en verdad ha sido unas medidas permanentes en el tiempo o si solo fue mientras que llegó la autoridad, se desocupó como tal la invasión pública, cesó como tal la amenaza o la vulneración. Y si eso es así, también toma las pruebas, pero ya en este caso acude ante el juez constitucional, que es el juez de la acción popular, para que sea el juez el que verifique y esté como tal al pendiente de que se cumpla y sea permanente estas medidas. Listo. Este es el 1234 para que usted pueda colocar la denuncia acerca de la invasión del espacio público. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Javier. Don Javier, ¿desde dónde nos llama? Aquí en Bucaramanga. Bueno, saludamos a todas las personas que desde la capital del departamento de Santander nos reportan sintonía a esta hora de la tarde. Don Javier, ¿cuál es su caso? Bueno, el caso mío es que, digamos, en el centro, en San Francisco, en muchas partes de Bucaramanga, no hay espacio público, sino andenes demasiado angostos y construcciones demasiado viejas que no se han metido en las construcciones y que el gobierno no sé si ha obligado a meterse, o sí ha obligado, pero no se ve que la alcaldía o la gobernación multe a esa gente que debe entrarse a tener el derecho, no uno de caminar, que no van a cargar las motos ni los carros, inclusive muchas veces pasan y lo empujan a uno por el lado de la 14 con 35, 36, 36, 37, 41. Entonces esas son unas casas viejas que ya están casi cayendo, esas son un peligro para en un momento dado caminar uno por ahí, ¿no? Bueno, abogado, ¿qué pueden hacer estas personas que están viviendo esta situación? Como tal, como lo habíamos dicho en los pasos anteriores, sí, debe tomar las pruebas, a llegar esas pruebas con una carta o con una petición a la alcaldía municipal, por ejemplo a la alcaldía municipal de Bucaramanga. Ellos direccionarán a la secretaría correspondiente, tendrán que hacer las visitas. Si las medidas que se adopten no son unas medidas eficientes, eficaces y permanentes, pues entonces lo que puede hacer el ciudadano es acudir ante el juez constitucional de la Acción Popular para que allí ya se adopten las medidas ya por una orden judicial. Bueno, abogado, este tema de la invasión del espacio público, sobre todo como hablábamos al inicio, ¿no? Ataca sectores muy comerciales, sectores donde hay mucho tránsito, mucho fluido de personas, mucha circulación de personas. Es imposible, de alguna manera, estos vendedores ambulantes o este comercio informal, despejarlo de las calles de la ciudad. No, recuerdo un caso que ocurrió hace varios años, en el cual mediante una acción popular se le ordenó al alcalde de turno de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, que debía recuperar el espacio público del centro de Bucaramanga. En esa ocasión se adoptaron unas medidas, se reubicaron a esas personas, pero lo que sucede es que en muchos de los casos se adoptan las medidas, pero la autoridad de turno deja de estar como tal controlando esa invasión, y lo que pasa es que, como se puede percibir ahorita en el centro de Bucaramanga, volvieron a invadirlo y otra vez tendrá que entrarse a analizar por el juez constitucional si las medidas o las acciones que está tomando
la Alcaldía Municipal de Bucaramanga son suficientes o insuficientes y se debe entrar a sancionar por desacato a la alcaldía. A esta hora de la tarde saludamos también a nuestros televidentes, aquellos que están fieles con nosotros a través de las redes sociales. Está Ángel Navarro, dice buenas tardes, le saluda Ángel Marín Navarro Calderón desde Mogotes, desde el barrio San Luis. Saludamos a todas las personas que desde Mogotes nos reportan sintonía. También nos escribe Gerson Ospina, las personas con discapacidad nos vemos afectadas por la invasión del espacio público, ya que vemos nuestra movilidad afectada y nos debemos exponer a la calle buscando ser atropellados por conductores imprudentes. Pues abogado, esta situación se presenta en diferentes partes del territorio colombiano. Las personas con discapacidad de pronto son las más afectadas con esta invasión del espacio público. Así es, así es. Yo considero que el derecho colectivo del espacio público es uno de los derechos más vulnerados o afectados en el transcurso de los días, puesto que la ausencia de un control pertinente y eficiente de la autoridad conlleva a que los particulares se apropien de esos espacios públicos y se lo apropien para el uso y disfrute ya del particular, no del colectivo. Y se ven afectadas personas que están inclusive en una vulnerabilidad, en una cierta condición de protección, como las personas discapacitadas, que lo que hace es que se deban adoptar o se deba acudir ante el juez constitucional para adoptarse las medidas necesarias que en el caso pertinente sea necesario. Bueno, abogado, hablando precisamente de esta invasión de espacio público, si llegas a tener un accidente y una persona en condición de discapacidad por un andén demasiado estrecho, por un andén dañado, ¿a quién de alguna manera podría reclamarle ella? Como tal, al ser una obligación de la autoridad, en este caso sería la autoridad municipal, la alcaldía municipal, el municipio como tal, de verse una afectación por una ausencia de un control adecuado, lo que sucede ahí es que se puede acudir ante una acción de reparación directa para que le repare ya el municipio esos daños. Y lo importante aquí y lo que se ve es que en últimas quienes terminamos pagando somos nosotros los ciudadanos. Muy bien, hoy hablando de la invasión del espacio público en el territorio nacional, esto es Actúe en Derecho, ya regresamos. Un saludo para Actúe en Derecho desde Barbosa, Santander. Mi nombre es Julián Armando Vera y me gustaría saber en Derecho qué es un alegato. Se trata de una acción que realiza una persona cuando cita un ejemplo, ciertas palabras o un hecho que pueden servir para probar su inocencia o para defenderse de una determinada situación. En el terreno judicial es la presentación que realiza un abogado para fundamentar el derecho que tiene la parte que defiende y para refutar las razones esgrimadas por la otra parte. En su alegato, el especialista en derecho realiza un planteo, analiza las pruebas, impugna los argumentos de la contraparte y lleva a cabo una fundamentación jurídica de sus pretensiones con base en la legislación y la jurisprudencia. Esperamos que les haya quedado claro este concepto. Seguimos saludando a las personas que nos saludan y que nos reportan sintonía desde el Facebook Live. Allí se encuentra María Blanca Cañas, que nos reporta sintonía desde Pamplona. Nos escribe también Botina López, buenas tardes, nos reporta sintonía desde Villavicencio, fiel televidente. Pero aquí nos hacen una pregunta, doctor, que es bueno poder replantear esta situación. Nos dice: la ausencia de autoridad la generan los jueces cuando fallan acciones de tutela en favor del derecho, pero nos dice también cómo se puede sustentar desde un municipio que la regulación del espacio público no es la violación al derecho al trabajo. Claro, ya a la autoridad, la máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo de Estado, llegó este aspecto, esta puja entre el derecho al trabajo y el derecho colectivo al espacio público. ¿Y qué dijo el Consejo de Estado? La forma de conciliar este choque como tal de derechos consiste en que se le brinden a esas personas que están trabajando en el espacio público la posibilidad de una reubicación. Entonces, es una de las medidas que para garantizarle los derechos al trabajo de esas personas que vienen ocupando el espacio público debe optar el juez de la acción constitucional que se aplique en el municipio.
Continúan nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Allí nos escriben a través de WhatsApp. Nos escribe el siguiente mensaje. Dice, si yo opero mi carrito de frutas y estoy en movimiento por los espacios públicos, pero no estacionado, ¿puedo hacerlo? ¿Seguir vendiendo con mi carrito o tortitas? Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir? ¿Puede este televidente seguir circulando? Pues no está, como dice él, no se queda en un solo lugar, está en movimiento. Pues como tal, cuando él hace esas maniobras de venta, pues estaría incumpliendo con la regulación de las normas de tránsito. No se puede entrar a hacer una venta ambulante con el carro pese a que la suspensión del movimiento sea espontánea o por unos minutos, eso puede acarrear un accidente de tránsito. Por lo tanto, en Colombia debemos regirnos en todas las normas y estaría incumpliendo como tal una norma. Bueno, ¿y si son esos carritos que se llevan como esas zorritas? Pues como tal también le aplica. ¿También le aplica? Bueno, siguen nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp, donde dice, hace un par de años se instauró una querella ante espacio público por construcción y reforma. Sin permiso realizaron las visitas y constataron los cambios realizados a esa fachada. Pero resulta que aprovecharon la pandemia para continuar con más reformas e invasión. ¿Qué me recomiendan? ¿Será que las entidades del municipio hacen algo? ¿Qué le podemos recomendar a nuestro televidente en este caso, abogado? Los mismos 3 pasos que le habíamos dado, también. 4 pasos, entrar a tomar todas las pruebas, solicitarle nuevamente a la alcaldía si pasado un mes no ha tomado ninguna determinación eficiente y que en verdad vuelva a un estado cumpliéndose el derecho, el tema de la fachada, pues entonces se acude al tema de la acción popular para que sea un juez el que entre a dictaminar las órdenes adecuadas en este caso. Bueno, usted nos dice pasado un tiempo, ¿pasado cuánto? ¿Más o menos un mes? ¿Nos dice usted que tiene que pasar después de que se haga el primer requerimiento o dando a conocer la denuncia a la autoridad que cree uno competente? Pues como tal la norma dice que son pasados 15 días hábiles, ¿sí? Entonces, después de haberse instaurado como tal esa queja y esa solicitud de que se le respeten esos derechos al espacio público y se lleguen las pruebas, si la autoridad no ha hecho lo pertinente, pues ahí ya lo habilita a poder acudir ante el juez constitucional de la acción popular. Muy bien, nuestros televidentes se siguen comunicando con nosotros a través del 310-2223-051. Allí nos envían mensajes por WhatsApp, como el siguiente mensaje que hasta ahora de la tarde nos llega para que le traslademos la pregunta a nuestro abogado invitado. Dice, vivo en el barrio Portal de Talao, apartamentos de Piedecuesta. Resulta que un propietario de la Torre 5 amplió su apartamento del primer piso, sacando como un antejardín sobre la zona verde del barrio. Eso fue hace años. Se hizo la respectiva queja, que ante personería nunca pasó nada. Bueno, es que, doctor, yo creo que aquí debemos recordarle a nuestros televidentes cuál puede ser el conducto regular, porque tal vez está pasando lo mismo que los comerciantes cuando piden que quiten las personas que se encuentran en espacio público, tal vez están yendo al lugar equivocado. ¿Es ante la personería que ellos tienen que colocar esa denuncia? ¿También se vale colocarlo allá? ¿O ante quién debe hacer este tipo de quejas la comunidad? Pues como tal no es ante la personería, porque la personería lo que hace es, en su función constitucional, apoyar a los ciudadanos en lo pertinente a estas afectaciones a los derechos colectivos del espacio público. Ante quien debía haber acudido es ante el municipio, y que el municipio adopte como tal el proceso pertinente para evaluar si la construcción cumplió o no cumplió. Si el municipio no acata o no hace lo pertinente, lo que se debe hacer entonces es, se acude ante el juez constitucional, se le pone de presente qué es lo que se está incumpliendo para que el juez le ordene al municipio acatar las normas y hacer que esa construcción ilegal pues sea derrumbada o destruida. La personería lo único que hace es como un acompañamiento a todo este proceso. Exactamente, la personería no es como tal la que sanciona, hace el proceso policivo o adapta las medidas como tal, sino es el que hace el acompañamiento al ciudadano. De pronto en ese caso no se hizo el acompañamiento y lo que se debe hacer como tal es acudir ante la autoridad pertinente, que es el municipio.
a través del 648-4820 se comunican con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Con Manuel Fonseca Ochoa. Don Manuel, ¿desde dónde nos llama? Del barrio Los Ángeles, al norte de la ciudad. Bueno, don Manuel, ¿cuál es su caso? Bueno, el caso que tengo es que resulta y sale que hace más de 40 años asisto yo a una iglesia cristiana y hay un pequeño sitio donde parqueamos los carros y ahora lo invaden los carros informales, ya lo tienen como taller y no hay ley para ellos. Y nosotros fuimos a tratar de colocar una cadena para que solamente quedara eso como el espacio para cuadrar el carro, la moto, en el tiempo del culto, pero no se pudo hacer porque ahí mismo llegó la policía y nos quitó eso y no permitió hacer eso. ¿A dónde tenemos que ir para sacar el permiso o para tratar de que nos den esa, porque eso hace más de 40 años que eso es del frente de la iglesia cristiana? Bueno, abogado, la pregunta es, el hecho de que sea al frente de un predio, ¿lo hace si no aparecen las escrituras? Pues como tal no tiene el derecho particular al disfrute única y exclusivamente de esa persona, porque al frente de mi casa está ese espacio y entonces yo lo voy a ocupar. Lo que debe primero preguntársele es a la autoridad de tránsito, dirección de tránsito, si ahí como tal existe una bahía, y si existe una bahía, pues obviamente será en el turno de llegada a la utilización de esa bahía. Si no existe la bahía, lo que se está haciendo es pues un uso indebido del espacio público, se le debe solicitar a la autoridad pertinente, en este caso la autoridad de tránsito, para que acuda, tome las medidas permanentes, no unas medidas transitorias sino permanentes, y de no cumplirse ello, pues se acude entonces ante el juez constitucional. Perfecto, abogado. Entonces, la asesoría para nuestro televidente es que primero vaya a Tránsito y Transporte de su municipio y pregunte si ese espacio que se encuentra frente a la iglesia le corresponde a una bahía o qué. ¿El tránsito responde a esa pregunta? Claro que ¿O sí. es espacio público el que resuelve esa inquietud, abogado? Tránsito de Bucaramanga en este tema tendría la competencia de determinar si es una vía, es una bahía, qué aspecto tiene. Inclusive, Tránsito entraría a coordinar toda la respuesta con espacio público. Ya no sería el ciudadano el que tendría que ponerse en eso, sino son las autoridades las que se coordinan como tal para tomar las decisiones, para darle las respuestas al ciudadano pertinentes. Continúan nuestros televidentes escribiéndonos, les ha interesado mucho este tema y nos siguen escribiendo a través del 310-22-23-051. Les recomendamos que si usted se quiere comunicar con nosotros, también lo puede hacer a través de actúeenderecho@canaltrova, este correo que constantemente estamos revisando. Si usted de pronto nos envió un mensaje ayer, hoy, también nosotros se lo recibimos, va a tener una respuesta, solo le pedimos que tengamos un momento de calma porque nos llegan muchísimos mensajes y no los podemos responder todos al tiempo, pero sí vamos a responder todas las preguntas. Vamos con la siguiente pregunta que nos hacen a través del chat de Facebook Live. Allí nos hacen la siguiente, dice: buenas tardes, Paola, ¿cómo puede sustentar desde un municipio que la regulación de espacio público no es violación al derecho del trabajo? Bueno, eso lo hablábamos hace un minuto, ¿no? Claro, hace unos minutos nos preguntaban acerca de esa violación al trabajo, si puede llegar a darse este tema de configurarse en violación al derecho al trabajo. Claro que sí, hay que comprender que en nuestro estado como tal, en Colombia, los derechos no son absolutos. O sea, el derecho al trabajo no puede ir en contra de las normas. El derecho al trabajo tiene que respetar esas normas. Por lo tanto, si la persona piensa sustentar que está violando las normas porque tiene el derecho al trabajo, pues es algo equivocado y erróneo. Lo que pasa es que lo que han dicho los jueces es que hay que entrar a conciliar esos dos aspectos. Esto es Actúe en Derecho. Hoy estamos hablando acerca de la invasión del espacio público. Ya regresamos. Buenos días a la mesa de trabajo Actúe en Derecho. Mi nombre es Martín Rojas Contreras, veedor ciudadano del municipio de Piedecuesta. Mi pregunta es: ¿qué es una jurisprudencia y quiénes la dictan? Muchas gracias.
es el conjunto de sentencias y demás resoluciones emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales. Esto es lo que se conoce como el principio unificador o unificado. Para conocer el contenido completo de las normas vigentes, hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. Continuamos en Actúe en Derecho hablando acerca de esta invasión del espacio público. Abogada, hace un par de minutos usted nos decía, bueno, tiene que ir ante un juez para que el juez les pueda resolver esta situación de no darse en la primera instancia con la entidad correspondiente. Pero ¿cómo sé yo ante cuál juez puedo colocar esa queja? Pues la misma norma nos lo dice, la ley 472 del 98 que regula todos los aspectos de las acciones populares determina ante cuál juez es el que debe acudir. Y en este caso, cuando es por la omisión de las acciones o que las acciones no son las adecuadas de las entidades municipales. ¿Cómo cuáles? De pronto, para que nuestros televidentes tengan claro este concepto, entonces, un ejemplo de eso. Sí, ejemplo, que se le solicitó a la autoridad de tránsito que regulase todo el tema de la invasión del espacio público sobre la vía y entonces en ese caso la autoridad de tránsito no ha tomado las medidas o las medidas no son permanentes, pues entonces se acude ante el juez de la jurisdicción administrativa. Ese juez de la jurisdicción administrativa existe, por ejemplo, en Bucaramanga y atiende distintos municipios, entonces ante ese juez es que se instala como tal la acción popular. Pero si por el contrario es de alguna manera con mi vecino, es el inconveniente que tengo de que está invadiendo el espacio público o me está impidiendo transitar por el espacio público. Sí, si la afectación como tal viene del vecino y no de una omisión como tal de la autoridad, se puede acudir ante el juez civil, que es de acuerdo a la norma a quien le competiría entrar a dirimir todos los aspectos de las acciones populares. Un juez civil. Bueno, ya tenemos un poco más claro este concepto. Seguimos con nuestros televidentes que participan de manera activa a través del 310-2223-051. Les recuerdo, a este número pueden enviar mensajes de WhatsApp, pueden enviar mensajes en video o en audio, pero no contestamos llamadas, solamente contestamos al 648-4820. Nos llega el siguiente mensaje a través de WhatsApp y nos dice, en el barrio Cabecera casi no podemos movilizarnos hasta nuestras casas en la carrera 33 con 48. Están los llamados terminalitos de carros piratas que se toman parte de la vía y nos afectan la movilidad. Para ellos también de alguna manera sería remitirse inicialmente a tránsito para que ellos tomen la medida, abogado. Claro, lo primero que todo en derecho es tomar las pruebas, tomar esos videos, captar esas pruebas y acudir ante la autoridad de tránsito y después de que se acuda ante la autoridad de tránsito tomar las pruebas de si las medidas son eficientes, si son permanentes o son esporádicas. Si yo digo, bueno, es que simplemente vinieron y hicieron, dice uno, las batidas, vinieron, hicieron y corrieron los carritos, 1, 2 días y ya no volvieron y siguió nuevamente el inconveniente, yo puedo quedarme ahí con la inconformidad, ¿puedo avanzar en ese tema? No, ahí es donde como tal lo habilita usted a que si las medidas no son permanentes y eficientes, busca al juez. ¿En esta oportunidad sería un juez? Un juez administrativo por la omisión de la autoridad de tránsito. Continúan nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-2223-051 el siguiente mensaje para que se lo traslademos a nuestro abogado invitado. Pero primero vamos a atender una llamada que llega a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Paola Romero, ¿con quién hablamos? Aquí habla el señor Jairo Jaime. Don Jairo, ¿desde dónde nos llama? Estoy llamando aquí desde un sector de Florida Blanca. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Bueno, mira, es algo muy sencillo. Nosotros, en esta situación de pandemia, nos ha tocado recurrir al trabajo desde casa. Estudiantes, docentes, gente que trabaja básicamente en cualquier renglón económico, está trabajando actualmente desde su casa, dictando charlas, conferencias. El caso personal, yo dicto clases. Hay un problema que se viene presentando y se viene acrecentando y es el vendedor ambulante que se aprovisionó de equipos de amplificación porque ellos quieren que los escuche todo el barrio y entonces pasan por
a cada 5 minutos pasa un vendedor gritando una cantidad de productos que venden. Nosotros en algún momento hablamos con una persona y nos dijo que nosotros era en contra del derecho al trabajo. La pregunta mía es, para que eso se regule, por lo menos los decibeles, o no se permita esa amplificación, ¿con quién hay que recurrir? ¿A dónde hay que ir? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Abogado, ¿qué le podemos decir entonces a nuestro televidente en este caso, a alguna autoridad? Son vendedores ambulantes. Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos nosotros decirle a nuestro televidente o ante quién podemos colocar la queja? Bueno, como tal, este control y regulación recae en la Policía Nacional. Se le puede solicitar a la Policía Nacional que ejerza un control de la mano con la autoridad municipal. Y ahí, como lo he repetido en todo el programa, si lo que se hace tanto por la Policía Nacional y por la autoridad municipal no es lo adecuado, no es lo permanente, entonces se acude ante un juez constitucional de la acción popular, en este caso un juez administrativo, para que adopte las medidas pertinentes. A nuestros televidentes no todo está perdido, a veces sentimos que las autoridades no nos contestan o que la respuesta no es la adecuada, pues ya tenemos una segunda opción, no quedarnos ahí con esa situación, sino que podemos ir ante un juez para que de alguna manera nuestros derechos sean restituidos. Continuamos con nuestros televidentes, nos escriben a través del 310-22-23-051, nos escriben a través de WhatsApp el siguiente mensaje para que sea leído nuestro invitado. Dice, yo tengo un negocio en la carrera 33 del barrio Cabecera y pago impuesto, pero las ventas se me han visto afectadas porque desde la calle 51 hasta la 48 están invadidos de vendedores ambulantes que no pagan impuesto. Además, no dejan movilizar a las personas y afectan la visibilidad del negocio. ¿Qué puede hacer para recuperar ese espacio? Bueno, abogado, aquí en parte es lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Hay comerciantes que sí pagan impuesto, pero hay comerciantes informales que de alguna manera reducen las ventas de aquellos que pagan impuesto. Entonces, ¿cómo seguir pagando de manera tranquila impuestos cuando mis derechos están siendo vulnerados por aquellos que no lo hacen? Pues el problema aquí, Paola, es que muchas de las veces solo nos quejamos, pero no hacemos lo correspondiente, no actuamos. No acudimos a la autoridad, no acudimos ante los jueces, y lo que pasa es que en estos casos en los que se ve mermada el negocio como tal por las actividades informales, pues también puede repercutir en un daño que en últimas quienes vamos a terminar pagándolo somos todos los ciudadanos, porque esa persona afectada puede demandar al municipio por un daño proveniente de la omisión de la autoridad. Bueno, ahí sí pongámoslo un poco despacio, abogado, porque bueno, yo soy comerciante, pago impuesto y le digo a las señores de la alcaldía, la policía, espacio público, venga, aquí se me está haciendo gente afuera vendiendo artículos, a los mismos artículos que yo tengo en mi negocio y no están haciendo nada. Ellos simplemente hacen sus recorridos, pero pues no son eficaces. Entonces yo voy ante el juez y el juez de la acción popular, ¿sí?, como tal, él determinaría las medidas para que esas personas pues desocupen el espacio público. Pero lo que me refería anteriormente, ¿sí?, es que a veces por las omisiones o las acciones de las autoridades generan un perjuicio. En este caso, porque no desocuparon el espacio, ¿sí?, público, tuvo una merma en las ventas y entonces tiene que entrar a responder el municipio. ¿Y cuándo yo como comerciante puedo asegurar eso? Es decir, ¿cuando voy ante el juez o cuando voy a la primera instancia? ¿En qué momento yo puedo decir, venga, es que a mí se me están disminuyendo las ventas, yo tengo una familia que vive o sobrevive a través de mi negocio y resulta que por esa disminución me estoy viendo afectada? ¿En qué momento digo eso? Como tal, son pruebas. O sea, si usted logra probar a través de sus contadores el cambio de posición y tiene como tal las pruebas de que desde este momento que comenzó la invasión del espacio público, contablemente pudo demostrar que se me mermó las ventas, entonces esas pruebas usted se las lleva no al juez de la acción popular, porque el juez de la acción popular, sino al juez el juez administrativo que va a evaluar todo lo de la reparación directa por ese daño, por esa omisión. En ese caso, lo que se le diría al juez de la reparación directa fue,
La alcaldía municipal, esa autoridad municipal, no ejerció las actividades correspondientes y me causó este daño por esa omisión que hizo. Perfecto, ya espero que nuestros comerciantes, aquellos que están ahí fieles al Actúe en Derecho, tomen atenta nota de lo que pueden hacer para que sus derechos no sigan vulnerados. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, con Wilson Poveda. Don Wilson, ¿desde dónde nos llama? Del barrio La Cumbre. Bueno, don Wilson, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es que hace unos años un vecino colocó una puerta por la parte posterior de la casa, ¿sí? Al hacer el segundo piso, construyó una verja invadiendo un terreno que era zona verde y se pegó en la pared de la propiedad de la vivienda. Ya hemos ido a planeación, en planeación salió el fallo, pero entonces nos enviaron para la policía y en la policía está estancado el caso. Entonces cada ratito nos toca mandar correos, pero no hemos visto como avance en eso. Entonces yo le diría, ¿qué tengo que hacer para que puedan quitar esa verja que colocaron ahí? Bueno, ¿qué les dijeron en planeación? ¿Qué les dijeron en planeación cuando le dieron esa primera respuesta? Planeación nos dio una que ellos sí se invadieron 13 metros. Ok, y por eso tienen que acudir a la policía para que la policía sea quien haga pues el respectivo, supongo, que se cumplan los derechos o pues como tal en este caso quien debe hacer es una inspección, la inspección de policía del municipio. Okay. Debe adelantar un proceso policivo. Si la inspección del municipio no adelanta ese proceso policivo, pues va a habilitar al ciudadano a acudir ante el juez de la Acción Popular para que sea el juez de la Acción Popular quien determine las acciones y obligue a las autoridades a que cumplan como tal lo que está estipulado en la norma. Bueno, televidente, en este momento lo que acaba de decir el abogado, esta es la asesoría, buscar a un juez, en este caso sería un juez administrativo, busca al juez administrativo, le expone mediante una carta. No, realiza como tal la demanda de la Acción Popular. Tiene que hacer una demanda claro, como tal, acompañada de un abogado, de un profesional del derecho. No es necesario, pero lo aconsejable es que siempre lo hagan acompañado de un profesional del derecho. ¿Y esta demanda, abogado, se puede hacer verbalmente o tiene que ser escrita? Sí se puede hacer verbalmente. Lo que pasa es que en estos momentos, con el tema de la pandemia y que la ausencia de presencialidad, pues lo mejor sería que un abogado hiciera una adecuada exposición al juez, a llegar adecuadamente las pruebas para que el juez pueda observar la necesidad y adoptar las medidas pertinentes. Muy bien, continúan nuestros televidentes. Dice, en la 105/16 se tomó el dueño de la casa parte del andén y hizo locales según él pagó en la alcaldía para que esto sucediera. Bueno, si se tiene, o sea, si yo tengo conocimiento de que se tomaron el andén, la invasión del espacio público, ¿qué tengo que hacer, abogado? Como tal, acudir por ejemplo, a la Secretaría de Planeación, sí. Verificar si esa parte que se tomó pertenece como tal a la vivienda o pertenece al espacio público. Si pertenece al espacio público, acudir nuevamente ante la entidad municipal, ante la alcaldía, para que ellos adelanten el proceso policivo para recuperar ese espacio público. Si no lo hacen, pues entonces se puede acudir ante el juez constitucional, que sería un juez administrativo en materia de acción popular. Abogada, si llegamos al final de Actúe en Derecho, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Saludamos a nuestros televidentes que a través de Facebook se conectan con nosotros: Nelly Pineda, Mónica Rocío Rueda, Luis Alberto Contreras, Alex Becerra en Provenza y su hermana, Magdalena Delgado, Flor Monsalve, Lucero Alzate, Amparo Pineda en Girón. Y nos siguen reportando sintonía. Les recordamos que mañana no tendremos programa en vivo y en directo, pero sí el lunes regresamos cargados con todas las preguntas que ustedes nos quieran dejar en este momento acerca del consultorio jurídico. Preguntas de todo tipo, donde usted sienta que sus derechos están siendo vulnerados, pues allí mismo. Los dejamos con el siguiente programa. Ya aquí soy. Feliz tarde para todos. Feliz fin de Semana Santa.